La vi besarlo en la puerta de nuestro edificio. No fue un beso apasionado ni uno de película, tampoco uno casto de dos amigos despidiéndose. Fue un beso medido, cómodo, de esos que se dan cuando ya no hace falta esconder nada. Como si lo hubieran hecho 1000 veces. Como si ella fuera suya. Como si yo no existiera. Era martes por la tarde, 18:42 exactamente. Lo recuerdo porque estaba en la esquina con una bolsa de Mercadona en cada mano, esperando que el semáforo pasara a verde, y me quedé paralizado. Me costó unos segundos reconocerla. El pelo suelto, rizado, el abrigo de paño beige que yo mismo le regalé el invierno pasado, y ese bolso que juró que no necesitaba pero terminó comprando igual. El tipo, un poco más joven que yo, con barba recortada y una sudadera gris. Él estaba relajado, con las manos en los bolsillos. Ella sonreía. Cuando el semáforo pitó y la gente empezó a cruzar, yo no me moví. Me quedé allí, clavado, con las bolsas colgando. Y los vi separarse con naturalidad. Él se fue hacia la calle paralela, caminando despacio, y ella entró al edificio sin mirar atrás. No usó las llaves. Tocó el telefonillo. Y alguien, seguramente nuestra hija, le abrió. Yo crucé la calle en automático. Subí las escaleras sin pensar, sin sentir los brazos que me ardían del peso de las bolsas. No sé cómo llegué hasta la puerta de casa. Entré. Mi hija estaba en el sofá, viendo TikToks. Mi mujer estaba en la cocina, preparando una ensalada como si nada. Me saludó con un hola, cariño y volvió a cortar tomate. Me limité a decir hola, dejé las bolsas sobre la mesa y me fui directo al baño. Cerré con pestillo, me senté en el borde de la bañera y me quedé mirando el suelo. No lloré. No grité. Solo pensé, vale. Esto es real. Esto acaba de pasar. No sé cuánto tiempo estuve ahí dentro. Lo justo para que ella llamara a la puerta y preguntara si estaba bien. Respondí con un sí, ya salgo. Me lavé la cara. Me miré en el espejo. No vi a un hombre devastado. Vi a un tipo en shock. Esa noche, la cena fue normal. Las conversaciones de siempre, la rutina de siempre. Ella estaba relajada, incluso de buen humor. Yo apenas probé la comida. Fingí un leve dolor de cabeza y me fui a la cama antes que ellas. No dormí. Solo escuché. Escuché cómo fregaba los platos. Cómo se reía con nuestra hija en el salón. Cómo caminaba descalza por el pasillo. Y finalmente, cómo se metía en la cama, a mi lado, y suspiraba profundamente. Como quien se tumba en su sitio seguro. Esa noche entendí que todo lo que pensaba que era sólido, no lo era. ¿Sabes lo jodido del asunto? Que al día siguiente me levanté y fingí que no había pasado nada. La besé en la mejilla al salir de casa. Le preparé el café como siempre. Me despedí con un que tengas buen día. Incluso hice una broma sobre el tráfico. No porque fuera un cobarde. Sino porque necesitaba tiempo. Necesitaba entender qué coño estaba pasando. Si lo había visto bien. Si era una locura mía. Si había una explicación lógica. Así que empecé a observarla. Como si fuera otra persona. Como si ella ya no fuera mi mujer, sino un enigma que tenía que resolver. Cada gesto, cada mirada al móvil, cada salida repentina, cada excusa, todo lo notaba. Todo me parecía una pista. 2 días después, volvió a salir por la tarde. Dijo que iba a ver a su prima, que estaba deprimida desde que se separó. Lo dijo con esa voz suave que usa cuando quiere parecer sincera. Me ofrecía acompañarla. Me dijo que no hacía falta. Que mejor se tomaban algo a solas, de chicas. Esperé 10 minutos después de que se fuera y salí detrás. Me sentí ridículo,
lo reconozco. Como un adolescente con celos. Pero había algo dentro de mí que me decía, Sergio, no te lo estás imaginando. Esta vez es real. La seguí a pie, a distancia. La vi coger el autobús 35. Me subí también, más atrás. Se bajó cerca del centro, en una parada donde no vive ninguna prima. Caminó 3 calles, mirando el móvil. Y se paró frente a una cafetería. Él ya la estaba esperando en la mesa de la esquina, en la terraza. Ella se sentó, le sonrió, se quitó el abrigo. Y se tocaron las manos por encima de la mesa. Él le acarició los nudillos con el pulgar. Ella bajó la mirada y sonrió. No me quedé mucho más. Volví a casa con una mezcla de rabia, tristeza y una extraña calma. Porque ya no había dudas. Porque lo que vi el martes no fue una casualidad. Porque ya no era cuestión de tal vez. Esa noche no dije nada. Tampoco la siguiente. Me costó actuar normal, pero lo hice. Por mi hija. Porque no quería que presenciara una guerra que aún no sabía cómo iba a estallar. Porque aún no sabía si quería dinamitarlo todo, o entender por qué. Lo curioso es que, al observarla desde fuera, me di cuenta de lo mucho que habíamos cambiado. O mejor dicho, de lo mucho que nos habíamos dejado ir. Yo incluido. Me pasé años pensando que estábamos bien solo porque no discutíamos. Porque pagábamos las facturas a tiempo. Porque teníamos sexo cada tanto y hacíamos planes en familia. Pero ahora lo veía claro, no hablábamos de verdad. No compartíamos casi nada. Solo ocupábamos el mismo espacio. Ella había buscado fuera lo que no encontraba dentro. No lo justifico. No la excuso. Pero lo entendí. O al menos creí entenderlo. Y aún así, me dolía como una patada en el estómago. El viernes por la noche, cuando se duchaba, abrí su bolso. No había contraseña en el móvil. Revisé sus chats de WhatsApp. Vi uno con nombre masculino, sin foto, solo una inicial, D. No había mensajes escandalosos, pero sí demasiada complicidad. Demasiadas risas privadas. Demasiadas salidas a la misma hora que yo trabajaba. Ninguna mención de mí. Como si no existiera. Lo cerré, lo guardé todo igual. Me senté en el sofá. Y decidí que el sábado sería el día. El día que le preguntaría, sin rodeos, ¿quién es? El sábado me levanté temprano, más por nervios que por costumbre. No había dormido casi nada, y aún así me sentía con la cabeza más clara que en toda la semana. Preparé el café en silencio, con esa calma falsa que precede a los incendios. Laura seguía dormida, y mientras la máquina soltaba el vapor, pensé en cómo iba a hacerlo, en cómo iba a preguntarle sin perder los papeles. No quería gritar, ni hacer un espectáculo. Quería verla mentir. Quería ver cómo se movían sus ojos cuando la acorralara con la verdad. Esa idea me mantenía de pie, aunque por dentro todo me temblara. Cuando salió de la habitación, llevaba la bata puesta y el pelo húmedo. Me saludó con un beso rápido en la mejilla, como si nada estuviera fuera de lugar. Le serví café, y por primera vez en días la miré con detenimiento. Tenía esa expresión distraída de quien vive 2 vidas, y por la mañana debe volver a la que menos le importa. No dije nada durante un rato, solo la observé mientras removía el azúcar con una cucharilla. Cuando levantó la vista, le solté la pregunta, sin rodeos, sin tono agresivo, casi como si estuviera preguntando por el tiempo. ¿Quién es de? Ella parpadeó, desconcertada. Fingió no entender, pero fue solo un segundo, el suficiente para que yo confirmara lo que ya sabía. Se recompuso rápido, con esa naturalidad que tienen los buenos mentirosos. ¿De qué hablas? Del tipo con el que estuviste el martes. Y el jueves. Y probablemente más veces.
Mi voz sonó tranquila, casi demasiado. No era rabia lo que salía, era certeza. Ella se quedó en silencio, y ese silencio fue peor que cualquier respuesta. Bajó la mirada, luego la subió, y lo negó con una calma ensayada. No sé de qué hablas, Sergio. Me estás asustando. No te asustes, le dije, apoyando los codos sobre la mesa. Solo quiero saber quién es. No hay nadie, repitió, levantándose. Entonces no tendrás problema en decirme con quién estabas en la cafetería de la calle San Miguel el jueves a las 6. El sonido de la cucharilla al caer contra el plato fue lo único que se escuchó. Se quedó quieta, con las manos apoyadas en el respaldo de la silla. La vi respirar hondo, buscando una salida. ¿Fuiste detrás de mí? Sí. Eso es enfermizo, Sergio. Puede ser. Pero al menos no es una traición. El golpe fue directo, y lo notó. Su expresión cambió. Ya no intentaba disimular, ahora estaba molesta, quizá por haber sido descubierta, o quizá por el control que había perdido. No lo entiendes, dijo, bajando el tono. No pasó nada. ¿Y qué es nada para ti? ¿Besarlo en la puerta del edificio también es nada? Me miró sorprendida. No esperaba que lo hubiera visto. Dio un paso atrás, como si el suelo se hubiera movido. No fue lo que crees. Claro, nunca lo es. Sergio, por favor, su voz se quebró, pero no de tristeza, sino de frustración. No me montes una escena. Me reí, sin poder evitarlo. No una carcajada, sino esa risa seca de quien ya no puede creer lo que oye. ¿Una escena? ¿En serio? Te estoy preguntando por el hombre al que besas cuando crees que no te ve nadie. Y tú me pides calma. Ella cruzó los brazos, y por primera vez en toda la conversación se la vio nerviosa de verdad. Caminó hasta la ventana y se quedó mirando la calle. Yo esperé. No tenía prisa. Sabía que, tarde o temprano, hablaría. No fue algo planeado, dijo por fin. Empezó en el trabajo. Él entró hace unos meses, y nos tocó hacer un proyecto juntos. Me hacía reír, me escuchaba. No buscaba nada, pero las cosas se fueron dando. Las cosas no se dan, Laura. Se eligen. Sí, lo sé. Y fue un error. Un error que repites varios días a la semana. Qué curioso. Ella giró la cabeza y me miró con una mezcla de culpa y rabia, como si mi calma la provocara más que mis palabras. No entiendes cómo estaba, continuó. Hace meses que no me miras, que no me hablas más allá de lo necesario. Todo es rutina, todo es trabajo, todo es lo mismo. Un día sentí que no existía, y de repente alguien me recordó que todavía podía sentir algo. Ah, perfecto, respondí, sin alzar la voz. O sea, me engañaste porque te aburrías. No digas eso. Dímelo tú entonces, con tus palabras. ¿Qué querías? ¿Un poco de emoción? No, quería recordarme que estaba viva. Y para eso tenías que follarte a otro. Ella apretó los labios, sin contestar. No había insulto, ni golpe, ni palabra que pudiera cambiar lo que ya estaba claro. Había cruzado una línea. Y lo peor era que, al mirarla, comprendí que no se arrepentía del todo. Quizás de haber sido descubierta, pero no de haberlo hecho. Nos quedamos callados unos segundos. Se escuchaba el sonido lejano de los coches y el tic-tac del reloj de la cocina. Pensé en levantarme y marcharme, pero no podía dejarlo así. Necesitaba entender hasta dónde había llegado. ¿Desde cuándo? Pregunté. Unos 2 meses. ¿Y qué se supone que debo hacer ahora? No lo sé, Sergio. No lo planeé. No quise que pasara así. Pero pasó. Sí. ¿Y lo quieres?
Esa pregunta la partió. Lo vi. Bajó la mirada, y en ese gesto estaba toda la verdad que me faltaba. No respondió. No hacía falta. Me levanté, fui hasta la nevera, abrí una botella de agua y bebí directamente del pico. Tenía la garganta seca, la cabeza ardiendo. Ella seguía en el mismo sitio, quieta, con los brazos cruzados, temblando apenas. No sé si hay arreglo para esto, dije al fin. No porque no pueda perdonar, sino porque ya no confío. Y sin confianza no queda nada. Ella asintió, sin mirarme. Lo sé. ¿Él sabe que estás casada? Sí. ¿Y qué piensa? Que me voy a separar. ¿Y vas a hacerlo? Tardó en responder, como si buscara las palabras correctas para no hundir más el barco. No lo sé. Me reí otra vez, pero ya sin rabia. Era una risa vacía. Qué bien, dije. O sea que ni siquiera estás segura de querer seguir aquí. No me hagas elegir ahora. No hace falta que elijas, Laura. Ya lo hiciste el día que decidiste abrirle la puerta. Ella dio un paso hacia mí, quizá para tocarme, para calmar las cosas, pero la detuve con la mirada. No podía soportar ni un gesto de compasión. No me toques. No aún. Fui al dormitorio, saqué una mochila y empecé a meter ropa sin pensar. Ella apareció en el marco de la puerta. ¿A dónde vas? A casa de mi hermano. ¿Y nuestra hija? Le diré que tengo trabajo el fin de semana. No pienso mezclarla en esto. Ella se quedó en silencio, mirando cómo guardaba lo básico. Camisas, pantalones, el cargador del móvil. Nada más. Al salir, me giré hacia ella. No sé qué vas a hacer con tu historia, pero hazme un favor, no me conviertas en el malo cuando lo cuentes. Yo no te fallé. Ella asintió, con los ojos vidriosos, pero no lloró. No hubo lágrimas, ni disculpas, ni súplicas. Solo ese silencio que queda cuando una historia termina sin avisar. Salí del piso con la misma bolsa con la que había llegado el martes. Caminé sin rumbo, con el teléfono vibrando en el bolsillo, sin querer mirar quién era. Me senté en un banco del parque que está frente a casa. Desde allí se veía el balcón del salón. Pensé en los desayunos, en las películas, en los años que ahora parecían parte de otra vida. Y en ese momento entendí que lo que había perdido no era solo una esposa, sino la versión de mí mismo que creía segura. Me quedé allí hasta que cayó la noche, sin moverme, sin saber si quería volver a casa o desaparecer del todo. Lo único que tenía claro era que ya no había vuelta atrás. Pasé 2 noches en casa de mi hermano sin apenas hablar. Él no hizo demasiadas preguntas, solo me dejó espacio, algo que agradecí. Me dio una habitación, me ofreció comida, y se mantuvo en silencio mientras yo, cada noche, me sentaba frente a la televisión sin verla realmente. No tenía hambre, no tenía sueño, y cada vez que cerraba los ojos me venía a la cabeza la imagen de Laura con ese tipo, el beso, la cara que puso cuando le pregunté, su silencio cuando le pedí la verdad. No podía quitarme esa escena de encima, como si se hubiera tatuado en mi cerebro. El segundo día, cuando me duchaba, pensé en todo lo que habíamos construido y lo poco que parecía significar ahora. 15 años juntos, una hija, hipoteca, rutinas, cenas, peleas, reconciliaciones, todo eso parecía reducido a polvo con una sola decisión. Me sentía estafado, como si hubiese estado invirtiendo en algo que ya no existía. Esa misma tarde, después de comer, salí a caminar por la ciudad. No tenía rumbo, pero necesitaba moverme. Mientras caminaba, empecé a pensar de forma diferente. Ya no se trataba solo del dolor. Me venían ideas a la cabeza que, hasta ese momento, había bloqueado. Pensé en cómo reaccionarían sus padres si supieran la verdad,
cómo lo asumiría su jefe si recibiera una copia de los mensajes que había leído, cómo afectaría a su trabajo, a su entorno, a su imagen de mujer correcta. Pensé también en él, en ese tipo que aparecía en su vida como si tuviera derecho a ocupar un espacio que no le correspondía. ¿Sabía que estaba destruyendo una familia? ¿Le daba igual? ¿Era un ingenuo o un hijo de puta? Y ahí fue cuando me di cuenta de que no podía quedarme parado. Que si dejaba que las cosas siguieran su curso, ella terminaría contándolo a su manera, disfrazando la historia, victimizándose, haciendo de mí el culpable de su aburrimiento, su desconexión, su traición. Esa noche me senté frente al ordenador del salón de mi hermano. No sabía por dónde empezar, pero tenía claro el objetivo. Quería que todo quedara registrado, documentado, como un informe de lo que había pasado. Abrí un documento y empecé a escribir. Puse fechas, lugares, nombres, detalles. Describí los mensajes que había leído, los horarios de sus salidas, los días que coincidían con los momentos en que decía estar en otro sitio. Lo escribí todo con frialdad, como si no fuera yo quien lo vivía. Como si fuese el encargado de narrar la caída de otra persona. Cuando terminé, ya eran las 2 de la madrugada. Me dolía la espalda, las muñecas, los ojos, pero no sentía cansancio. Lo que sentía era algo más cercano a la precisión, como cuando sabes que estás haciendo lo correcto, aunque no sea bonito. Guardé el archivo en un pendrive, lo metí en el bolsillo y me acosté sin decir nada. Al día siguiente volví a casa. No llamé ni avisé. Tenía llaves y no pensaba pedir permiso. Eran las 11 de la mañana y nuestra hija estaba en el colegio. Laura estaba en la cocina, trabajando con el portátil. Cuando me vio entrar se quedó inmóvil, como si no esperara volver a verme. No dijo nada, solo se levantó lentamente y esperó a que yo hablara. No vengo a hablar de nosotros. Vengo a explicarte cómo van a ser las cosas a partir de ahora. Ella no respondió, ni se sentó, solo me miraba con los brazos cruzados. Durante estos días he estado pensando. Y creo que merezco más que salir por la puerta con una mochila y quedarme esperando a ver qué decides tú. Así que yo voy a decidir por mí. Siguió callada, atenta. Tengo un documento con todo lo que has hecho. Lo que vi, lo que leí, lo que dijiste. No es una amenaza, es una copia de seguridad. Si decides hablar mal de mí con nuestra hija, con tu familia, con tus amigas, si empiezas a construir esa narrativa de mujer abandonada y confundida, entonces yo también hablaré. Les enviaré el archivo a todos. Incluido tu jefe. Laura frunció el ceño, sorprendida. ¿Vas a chantajearme? No. Solo te aviso. No hables de mí, y yo no hablaré de ti. No inventes, y yo no expondré. Es simple. Ella dio un paso hacia adelante. ¿Y qué se supone que debo hacer? Asumir las consecuencias. ¿Cómo hago yo ahora? ¿Qué consecuencias vas a asumir tú? Criar a nuestra hija sin mentiras, sin teatros y sin tener que aguantar la culpa de lo que tú hiciste. Se quedó callada de nuevo. La conversación era tensa, seca, sin lágrimas ni gritos. No había espacio para la emoción. Era todo demasiado claro. Me voy a quedar con ella en este piso, al menos hasta que decidamos qué hacer con la custodia. No pienso dormir contigo. No pienso compartir espacio si no es por necesidad. Si quieres ver a tu hija, no te lo voy a impedir. Pero no voy a permitir que me utilices como el tipo al que dejaste porque no supo entenderte. ¿Y si quiero arreglarlo? Me reí, no de burla, sino de incredulidad. No se arregla lo que ya está roto. Puedes seguir adelante con tu historia o asumir lo que hiciste. Pero lo que había entre nosotros ya no existe. Ella se sentó. Por primera vez parecía agotada. Se tapó la cara con las manos y suspiró, pero no lloró.
Pensé que no te atreverías. Pues te equivocaste. Fui al dormitorio, abrí el armario, saqué una maleta y metí sus cosas. No todas. Solo ropa básica, objetos personales, lo necesario para que entendiera que no era bienvenida allí, pero que tampoco le estaba negando el contacto con su hija. Salí al salón con la maleta, la dejé junto a la puerta y le abrí. No tienes que irte ahora, pero deberías ir pensando en dónde vas a dormir esta semana. Laura se levantó, caminó lentamente hasta la puerta, miró la maleta, luego a mí. ¿Tan frío puede ser? No es frialdad. Es orden. No respondió. Cerró el portátil, cogió el móvil, las llaves y se marchó sin mirar atrás. Me senté en el sofá. Por primera vez en muchos días, sentí algo parecido a paz. No era felicidad. No era alivio. Era la sensación de haber tomado el control. Por fin. Minutos después, mi móvil vibró. Era un mensaje de ella. No lo abrí. No quería saber qué decía. Ya estaba todo dicho. Ya no quedaba nada que pudiera cambiar lo que había pasado. Pasé el resto del día limpiando el salón, vaciando los cajones donde ella solía dejar sus cosas, borrando su presencia poco a poco, no por despecho, sino porque necesitaba que el espacio volviera a ser mío, aunque fuera un espacio temporal. A la hora de la cena, fui a buscar a mi hija al colegio. Ella salió corriendo, me abrazó, me preguntó si ya había terminado el trabajo. Le dije que sí. Me sonrió y me contó su día como si nada hubiera pasado. Y en ese momento supe que por ella, por su estabilidad, por su calma, iba a hacer las cosas bien. Aunque por dentro estuviera destrozado, aunque todavía no supiera cómo reconstruir mi vida, al menos ahora sabía que no iba a dejar que me la pisaran. Durante los siguientes días me dediqué a lo práctico. Gestioné los horarios con mi hija, organicé mis turnos en el trabajo para poder recogerla y llevarla sin depender de nadie, y empecé a poner en orden los papeles que hasta entonces nunca me había molestado en revisar. Me di cuenta de lo poco que sabía sobre ciertas cosas básicas de nuestra vida familiar, desde seguros hasta facturas que siempre había asumido que ella manejaba. Me sentía como si hubiera entrado en una casa que parecía mía, pero que ahora tenía que reaprender a vivir. Laura se fue a casa de su hermana. Me lo comunicó por un mensaje seco, como si fuera un trámite más. Acordamos que la niña estaría con cada uno según disponibilidad, sin necesidad de abogados todavía. Pero yo ya había empezado a buscar el mío. No por venganza legal, sino porque no quería dejar ningún cabo suelto. No volví a responder a sus mensajes. Solo los que tenían que ver con nuestra hija. Me di cuenta de que todo intento de conversación era una mezcla de culpa mal gestionada y necesidad de no quedar como la mala. Eso ya no me interesaba. Ya no me importaba su imagen, ni sus explicaciones. Lo único que me preocupaba era que nuestra hija estuviera bien, y que todo el mundo que aún nos rodeaba entendiera lo que había pasado, sin necesidad de que yo dijera nada. Y fue entonces cuando decidí que no bastaba con haberla echado de casa. No bastaba con guardar silencio. Porque el silencio, en este tipo de situaciones, solo beneficia a quien quiere tapar su culpa. No iba a montar una escena pública ni a publicar fotos ni conversaciones. No iba a hacer nada infantil. Pero sí iba a asegurarme de que su entorno supiera lo mismo que yo. No por rencor, sino por justicia. Ella no iba a pasearse por las reuniones familiares con su cara de víctima, ni a contar su versión lavada de los hechos a sus amigas. Iba a tener que enfrentar la verdad en cada conversación incómoda que tuviera con quienes aún creían que éramos una pareja sólida. Empecé por lo más sencillo, recopilar pruebas. No necesitaba muchas. Tenía capturas de pantalla, los mensajes, las fotos del encuentro en la cafetería. Todo sin forzar, sin manipular. Lo justo para mostrar lo que era evidente. Armé un dossier en papel,
sin adornos, sin comentarios, solo los hechos. Lo imprimí todo y lo metí en sobres individuales. Uno para su madre, otro para su padre, uno más para su hermana, y un cuarto para su jefe, por si ella decidía ir por el camino de la autocompasión laboral. En cada sobre incluí una nota que decía lo siguiente: no busco escándalos. Solo que sepas la verdad. No necesito tu opinión, ni tu intervención. Solo tu información. El sábado por la mañana, mientras mi hija estaba en clase de pintura, llevé los sobres personalmente. No llamé. Los dejé en los buzones o los entregué a porteros. Solo en el caso de su hermana, toqué el timbre. Me abrió con cara de incomodidad, como si supiera que algo venía. Le tendí el sobre sin hablar. Cuando lo tomó, solo dije: está todo ahí. Ya no soy el malo de esta historia. Cerró la puerta sin decir palabra. No me importó. Había hecho lo que tenía que hacer. Esa misma tarde me llamó su madre. No contesté. Me dejó un mensaje largo que escuché en el baño con la puerta cerrada. Empezaba con un tono conciliador, intentando entender, pero terminaba pidiendo disculpas por su hija. Decía que no sabía nada, que estaba en shock. No respondí. Tampoco respondí al mensaje que me dejó su hermana 2 horas después, ni al de su prima, que al parecer también había recibido su versión de los hechos durante las últimas semanas. Ninguna de ellas mencionó a D, ni el beso, ni los mensajes. Solo hablaban de problemas, de distancia, de confusión. Lo de siempre. Por eso no respondí. Porque ya no tenía ganas de explicar cosas que no tenían explicación. A la mañana siguiente, mientras hacía la colada, recibí un mensaje de Laura. Era largo. Un texto de esos que se escriben con culpa y miedo, donde intentaba justificar su versión de los hechos, mezclando arrepentimiento con frases vagas sobre nuestra falta de comunicación, nuestro desgaste, la rutina, lo de siempre. Terminé de leerlo y lo borré. Luego me senté a desayunar con mi hija y no lo volví a pensar. El lunes siguiente, después de dejarla en el colegio, me presenté en la oficina de un abogado de familia recomendado por un compañero del trabajo. La consulta duró 1 hora. Le expliqué lo básico sin adornos. Me escuchó, tomó nota, y me explicó los pasos. Custodia compartida si no hay conflicto, posibilidad de quedarme con la vivienda al estar a cargo de la menor, revisión de bienes en común, revisión del régimen de visitas. Nada sorprendente, pero escuchar todo eso en voz alta me dio la sensación de estar avanzando. Como si poco a poco se fueran cerrando puertas. Me fui con una carpeta bajo el brazo, varias hojas para firmar y la cita para la próxima semana. Esa noche Laura llamó. Esta vez sí contesté. Quería hablar en persona. Le dije que viniera el miércoles, a las 7 de la tarde, sin nuestra hija. Aceptó sin discutir. Durante los días siguientes, estuve en calma. No sentí ansiedad ni rabia, solo esa claridad que aparece cuando uno sabe que ya nada puede empeorar. Cuando llegó el miércoles, abrí la puerta y la vi parada con su abrigo puesto, el rostro serio, sin maquillaje. Entró sin decir nada, se sentó en el salón y esperó a que yo hablara. Me senté frente a ella, con la carpeta del abogado sobre la mesa. Esto no es una conversación. Es un aviso. Ella bajó la mirada. No dijo nada. Ya inicia el proceso. Custodia compartida, reparto de bienes, visitas pactadas. He sido claro con el abogado. No quiero conflictos. Pero tampoco quiero más mentiras. Laura asintió, aún en silencio. He hablado con tu entorno. Les he mostrado lo que pasó. Ya saben que no fue un desliz ni una crisis emocional. Fue una traición con todas las letras. Ella levantó la vista, por primera vez con los ojos húmedos. No quería que esto terminara así. Pero lo hiciste.
Y ya no hay vuelta. ¿No puedo arreglarlo? ¿De verdad no hay nada que pueda hacer? No. Lo único que puedes hacer es asumirlo. Y no inventar más. Hubo un largo silencio. Luego me preguntó si podía ver a nuestra hija el fin de semana. Le dije que sí. Me preguntó si podía venir a recoger unas cosas. Le dije que sí también. Cuando se levantó para irse, se quedó parada en la puerta unos segundos. ¿Me odias? No. Pero tampoco te respeto. Y eso es peor. No dijo nada más. Cerró la puerta sin mirar atrás. Me quedé en el sofá un rato, respirando con calma. No tenía sensación de triunfo. Solo el cansancio de haber hecho lo que debía. Ya no era una cuestión de ganar. Era una cuestión de cerrar. El domingo por la tarde, cuando volví de dejar a nuestra hija en casa de su madre, supe que iba a tener que enfrentar la conversación final. Lo noté en su mirada cuando abrí la puerta y en la forma en que me pidió que me quedara 5 minutos más, que tomáramos un café juntos, que habláramos. No con la urgencia de quien quiere convencer, sino con la calma forzada de quien sabe que ya no hay nada que recuperar pero necesita cerrar los restos que aún quedan en pie. Dudé unos segundos. No porque pensara que podía haber una reconciliación, sino porque me costaba aceptar que esa iba a ser la última vez que hablaríamos como pareja, incluso como conocidos. Entré. Me senté en la misma cocina donde habíamos desayunado juntos cientos de veces. Ella puso 2 tazas sobre la mesa y se sentó frente a mí. Durante unos segundos no habló. Se quedó mirando el vapor que salía del café como si esperara que yo empezara, pero esta vez no fui yo quien rompió el silencio. No te voy a pedir que volvamos, dijo. No tendría sentido y sé que no lo aceptarías. Solo quiero que sepas que lo siento. No respondí. Mantuve la mirada fija en su cara, no con dureza ni desprecio, solo con atención. Esperé a que siguiera. No hay nada que pueda decir para justificar lo que hice. Lo sé. Y tampoco espero que me perdones. No lo digo por quedar bien. Es solo que no quiero que te vayas con la sensación de que todo fue una mentira. No fue todo una mentira. Pero lo que hiciste lo cambió todo. Sí, lo sé. Lo que intento decir es que no te fui infiel porque te odiara, ni porque quisiera irme de casa. No estaba planeando una nueva vida. Simplemente me dejé llevar. Y cuando me quise dar cuenta, ya no sabía cómo volver atrás. Tuviste tiempo para frenar. Para pensar. Para no besarle. Para no acostarte con él. No fue solo sexo. Eso lo hace peor. Ella agachó la cabeza, como si estuviera de acuerdo. Durante unos segundos ninguno dijo nada. El ruido de la cafetera detrás de nosotros era lo único que sonaba. Sé que estás haciendo todo lo que puedes por nuestra hija, continuó. Lo estás haciendo bien. Y sé que conmigo ya no cuentas para nada, pero quiero estar ahí también. Quiero verla crecer, seguir siendo su madre. Nadie te va a quitar eso. Pero tampoco voy a fingir delante de ella. No pienso ocultarle la verdad cuando crezca y pregunte. Y si algún día me pregunta por qué nos separamos, le diré la verdad. Sin detalles, sin dramatismos, pero sin mentiras. Está bien. No lo hago para hacerte daño. Pero tampoco voy a permitir que crezca creyendo que los adultos hacen lo que les da la gana sin consecuencias. Lo entiendo. Nos quedamos en silencio unos segundos más. Ella bebió un sorbo de café y dejó la taza sobre la mesa con suavidad. Luego me miró de nuevo. ¿Tú crees que vas a poder rehacer tu vida? No lo sé. Supongo que sí, algún día. No estoy pensando en eso ahora. ¿Crees que yo podría rehacer la mía? No es asunto mío. Ella no replicó. Bajó la vista y asintió.
Como si esa respuesta hubiera sido la que esperaba. Me he sentido sola. Y no lo digo como excusa. Pero me he sentido sola durante mucho tiempo. Y no te lo dije, no lo supe decir. Y tú tampoco supiste verlo. Estábamos los dos desconectados. Pero tú fuiste quien cruzó la línea. Sí. Lo que me cuesta entender, todavía, es por qué seguiste. Después de la primera vez, después del primer mensaje, del primer encuentro. ¿Qué te daba que no pudieras tener conmigo? No me juzgaba. No me pedía nada. Solo me escuchaba. Yo también te escuchaba, Laura. No era lo mismo. Tú estabas cansado, siempre tenías cosas en la cabeza, y cuando te hablaba me respondías con monosílabos o con soluciones. No quería soluciones. Solo quería que me escucharas sin intentar arreglarme. No sabías pedirlo. Y yo no sabía leerlo. Ya lo sé. No cambia nada. Pero lo entiendo. ¿Te hubiera dolido menos si hubiera sido solo sexo? No. Me habría dolido igual. Ella cerró los ojos un momento, como si necesitara respirar hondo. Luego los abrió y me miró de frente. Voy a firmar los papeles sin discutir nada. Puedes quedarte con el piso. Y si necesitas que firme lo que sea para que la niña esté contigo más tiempo, lo haré. No estoy buscando dejarte fuera. Solo quiero que sepas que ya no somos un equipo. Nunca lo fuimos del todo. Puede ser. Y eso también fue culpa mía. No tiene sentido buscar culpables. Ya está hecho. ¿Y si no hubiera pasado? ¿Y si me hubiera contenido? ¿Crees que seguiríamos juntos? Sí. Pero no felices. ¿Y ahora tú eres feliz? No. Pero estoy en paz. Laura se levantó y empezó a recoger las tazas. Las llevó al fregadero, abrió el grifo, enjuagó una, luego la otra. Yo seguí sentado, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Ella volvió y se paró a 1 metro de mí. No quiero que me odies. No te odio. Pero tampoco voy a mirar atrás. Si algún día te arrepientes. De ti, no. Solo de no haberme dado cuenta antes. Nos miramos un momento más, largo, sin reproches. Solo dos personas que habían llegado al final del camino, cada una cargando con lo suyo. Me levanté. Me acerqué a la puerta. La abrí. Ella entendió que era momento de irse. Salió sin prisa. Cuando cruzó el umbral, se giró. Gracias por no gritar. No me queda energía para eso. Cuídate. Hazlo tú también. La puerta se cerró detrás de ella y me quedé de pie, solo, en silencio. Esa había sido la última conversación. No necesitaba más. No quería más. Ya estaba todo dicho. El pasado quedaba atrás y lo único que me esperaba era una vida distinta. No mejor, no peor, solo distinta. Después de aquella conversación, todo se volvió extraño, no por lo que dijimos ni por cómo lo dijimos, sino por la ausencia absoluta de emoción una vez terminamos. No hubo nostalgia, ni ese vacío que a veces dicen que queda cuando se termina una relación larga, ni siquiera rabia contenida. Era como haber apagado un interruptor. Me costó entenderlo los primeros días. Me levantaba por la mañana y seguía con mi rutina como si nada hubiera pasado, como si llevar años compartiendo la vida con ella no hubiese significado tanto, como si aquella etapa ya perteneciera a otra persona. Tal vez era una forma de protección. Quizá mi cabeza ya había vivido el duelo durante las semanas anteriores. No lo sé. Lo que sí sabía era que ya no pensaba en ella todo el día, ya no imaginaba qué estaría haciendo, con quién estaría o qué estaría diciendo de mí. Había perdido ese impulso de comprobar su estado en línea, de mirar su Instagram, de analizar cada cosa que decía.
Eso para mí era una señal clara, se había terminado, de verdad, no solo en los papeles. Con el abogado todo fue más fácil de lo que esperaba. Ella cumplió su palabra, firmó sin pelear, no pidió nada fuera de lugar, aceptó la custodia compartida sin discusión, dejó el piso a nombre de nuestra hija, renunció a cualquier disputa absurda. Fue práctico, limpio, casi frío. El proceso legal duró menos de lo que imaginaba y cuando recibí el último documento oficial sentí algo parecido al cierre. Llamé a mi hermano esa noche, le di las gracias por haberme dado espacio en su casa cuando no sabía ni dónde meterme y le dije que todo había terminado. Me preguntó cómo me sentía. Le dije que tranquilo. No le conté más. Nunca me gustó entrar en detalles con él. No porque no confiara, sino porque hay cosas que uno necesita guardar solo para sí. Me limité a decirle que ahora podía respirar. El trabajo ayudó. No porque me encantara, sino porque me obligaba a moverme, a estar con gente, a salir de casa. Los compañeros fueron discretos. Algunos sabían, otros no preguntaron. Y eso me vino bien. No necesitaba consejos, ni consuelo, ni opiniones. Solo necesitaba seguir. Me hice cargo de todo lo que tenía que ver con la niña. Me ocupé de que su vida no cambiara más de lo necesario. La llevé a sus actividades, fui a todas las reuniones del colegio, organicé horarios con su madre sin pelear, sin tensión. Cada vez que la veía salir con su mochila, con su sonrisa, con sus cuentos sobre lo que había hecho ese día, entendía que estaba haciendo lo correcto. Que esa niña no merecía cargar con las decisiones de los adultos. Por eso nunca hablé mal de Laura delante de ella. Nunca usé a mi hija como escudo ni como moneda. Era mía, pero también era de ella, y no tenía ningún sentido arrastrarla a una batalla que no podía entender. Con el paso de los días, empecé a notar pequeñas cosas que habían cambiado. Volví a escuchar música por las mañanas. Volví a dormir sin despertarme varias veces. Volvía a tener hambre. Volvía a mirar el móvil sin esa ansiedad constante. Era como ir saliendo de un estado de vigilancia permanente. Y lo mejor de todo fue darme cuenta de que podía estar solo sin sentirme vacío. Algunas noches, después de cenar, me sentaba en el sofá y simplemente estaba. Sin televisión, sin móvil, sin ruido. Solo yo. Y no dolía. Era nuevo, pero no dolía. Un día cualquiera, mientras esperaba que mi hija saliera del colegio, vi a Laura acercarse desde la otra acera. Venía sola, con gafas de sol, un gesto neutro. Nos saludamos con la cabeza. No cruzamos más que 2 frases. Me dijo que pasaría a buscarla el sábado para llevarla al cumpleaños de una amiga. Le dije que no había problema. Me agradeció y se fue. No sentí nada. Ni pena ni rabia. Fue como ver a una antigua compañera de trabajo. Alguien con quien compartiste un proyecto y luego ya no. Tiempo después me crucé con de no lo esperaba. Fue en el centro comercial, un sábado por la tarde. Él estaba solo, mirando zapatillas deportivas. Me vio. Yo lo vi. Nos reconocimos. No hubo palabras. Solo un intercambio de miradas. Lo curioso fue que no sentí la necesidad de acercarme, ni de encararlo, ni de decirle nada. En ese momento supe que ya no me afectaba. Me había quitado algo de encima que durante semanas me había carcomido. Me alejé. No miré atrás. Los fines de semana empecé a salir más. Me reencontré con viejos amigos que había dejado de ver por la rutina, por la familia, por la comodidad de la vida en pareja. Algunos estaban casados, otros separados, todos con sus historias. Escucharles me ayudó a relativizar, a entender que lo mío no era tan único, que no era el primero ni el último. Pero también me ayudó a recuperar una parte de mí que había dejado aparcada, esa parte que se reía sin forzar,
que podía estar en una terraza hablando horas sin mirar el reloj. Volví a tener conversaciones que no giraban en torno a problemas, a logística, a discusiones estériles. Empecé a sentirme bien. No feliz todavía, pero bien. Una noche, después de dejar a mi hija dormida, me senté en el salón con una copa de vino. Encendí la luz tenue, miré el comedor, las estanterías, el sofá donde tantas veces nos sentamos los tres. Me di cuenta de que nada de eso me dolía ya. Que la casa había vuelto a ser un lugar habitable. No perfecto, pero mío. Me levanté, fui a la habitación, abrí el armario y tiré todo lo que quedaba de Laura. Ropa que se había quedado olvidada, un par de libros, una caja con fotos. Guardé todo en una bolsa y lo bajé al trastero. No para destruirlo, sino para que no ocupara más espacio. Esa fue la última acción que hice relacionada con ella. A partir de ahí, cada día fue uno más. Sin sobresaltos, sin giros, sin drama. Simplemente la vida avanzando. Aprendí a estar solo. Aprendí a decidir por mí. Aprendí que no hay garantías, que nadie te debe nada, que incluso las personas que dicen quererte pueden fallarte sin dudar. Pero también aprendí que uno puede levantarse, recomponerse, rehacerse sin necesidad de aplausos ni de nuevas promesas. No tengo planes grandiosos. No estoy buscando a nadie. No quiero rehacer mi vida con urgencia. Solo quiero vivirla bien, sin tener que mirar de reojo, sin sentir que piso sobre terreno inestable. Hoy, cuando alguien me pregunta si estoy bien, ya no tengo que fingir. No porque todo sea perfecto, sino porque al menos sé que todo lo que tengo es mío. Que no dependo de nadie para estar en paz. Y eso, después de todo lo que pasó, ya es suficiente.